Buenas, muchas gracias. Ya estamos aquí en el último bloque. En el último bloque del Observatorio Político. Y como siempre, estamos hoy en el segundo bloque con el amigo y compañero Esteban Cheraniuk para hablar un poco de nuestro bloque de política internacional, que hoy nos trae una cuestión bastante jodida, que es el conflicto civil en los Estados Unidos. ¿Cómo andás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia y para los compañeros que están ahí tras de cámaras ayudando a que esto salga. Genial, mi estimado. Bueno, estuve pensando cómo hacer una introducción de esta característica, cómo introducir el tema, pero te quiero dejar a vos realmente, porque no tengo las palabras exactas para introducir este tema, que es muy complejo y por sobre todo que es demasiado actual. Claro, es un tema que de hecho no se está hablando tanto, o por lo menos no se está hablando tanto desde una perspectiva global del problema, ¿verdad? Que es el problema de la alta conflictividad a la que está acelerando la política interior de Estados Unidos, que se ha acelerado muy fuertemente en los últimos meses, principalmente a partir de la presidencia, de esta segunda presidencia de Trump, aunque también anteriormente ha habido, pero tiene que ver con el choque muy fuerte entre distintos tipos de grupos sociales que ven, tratan que en el proceso de tratar de articular sus demandas también son utilizados por lo que es el establishment político, tanto de los sectores demócratas como republicanos en Estados Unidos, y redirigen un poco esa conflictividad a distintos puntos, no solamente una conflictividad social que genera protestas hacia arriba, ¿verdad?, de los sectores marginalizados hacia el gobierno, sino que genera conflictividades entre sectores marginalizados y algunos de ellos apoyados o no apoyados por distintas facciones del gobierno. Entonces es como tratar de analizar un poco estas causas y las consecuencias de esta alta conflictividad que vemos en la política interna de Estados Unidos, a la que no se le está dando mucha relevancia internacionalmente. No se le da seguramente la relevancia internacional porque no es de ciertos intereses que se difunda o que se hable de esto, pero pienso nomás, hablamos de conflictos internos sin inclusive ir a estas acciones que lleva, si podemos bajar el retorno un toque, por favor. Ahí está, gracias. Sin pensar en estas acciones que lleva el ICE, por ejemplo, que es el Servicio de Inmigración que caza gente en la calle. Si uno ve, por ejemplo, el antecedente más cercano, que es este año, el gobernador de California, en un momento como una suerte de sugestión, en su disputa con Trump, porque el gobernador de California es demócrata, publica, por ejemplo, la bandera de la República de California, ¿verdad? California, si le saca a los Estados Unidos, no sé cuánto pierde el PIB de Estados Unidos. Y por otro lado, en el gobierno de Biden, creo que 2023 más o menos fue, ya tuvo un inconveniente con el gobernador de Texas, que en Texas siempre ganan los republicanos, en donde el gobernador de Texas se negó a acatar ciertas órdenes con respecto a los límites fronterizos y demás cosas. Leía hoy una entrevista, ¿verdad?, de cuando hablamos de conflicto civil y cuando uno investiga sobre esto es imposible no linkearlo un poco con lo que fue la guerra de secesión, ¿verdad?, un poquito antes de la guerra de la Triple Alianza, para que nos ubicamos en espacio y tiempo, en donde la cuestión que se debatía en ese momento no era la inmigración, sino la esclavitud, ¿verdad? Entonces, para poner en contexto más rápidamente, muchos estados, principalmente del sur, dijeron no, nosotros queremos seguir teniendo esclavos. Los del norte dijeron no, nosotros queremos gente libre y que trabaje asalariadamente, ¿verdad? Básicamente un cambio ahí de modelo, lo cual terminó llevando a disputas internas políticas muy grandes. Una parte de Estados Unidos se separa, lo que es la Confederación, ¿verdad?, que duran unos 3-4 años como país, aparte, por fuera de la Unión, que es hoy los Estados Unidos, ¿verdad? Se termina resolviendo con una guerra, gana el bando del norte.
Pero todo parte justamente de esta cuestión, de la crisis interna. Yo como Estado asociado a esta Unión Federal no acepto lo que me está imponiendo y saco a jugar mi carta, yo soy un Estado. Claro, es un poco el tema de los modelos federales, como Estados Unidos, por ejemplo, en donde se entiende que lo que es el país es una confederación de estados. Y esta confederación de estados cede ciertos poderes de los estados a un gobierno central como para generar una especie de paraguas institucional que pueda servir al fortalecimiento de todos ellos. Esto es así en la teoría, en la práctica es mucho más complejo, porque principalmente por el gran tema que es que el Estado central en Estados Unidos es un Estado tremendamente poderoso. El Estado estadounidense tiene un nivel de poder muy fuerte, es difícil de dimensionarlo en términos en los que, por ejemplo, en Paraguay entendemos a nuestro Estado. Y terminas, en vez de ser un paraguas, termina siendo un gran condicionante de todos esos poderes estatales que van cediendo con el tiempo atribuciones también porque les es más cómodo hacerlo. Entonces tenemos esta lógica del sistema federal. Vos, como bien dijiste, esto tiene un antecedente muy claro que es la guerra de secesión en Estados Unidos, en donde se habla de la influencia de la esclavitud porque justamente los estados del norte habían abolido la esclavitud y pretendían que eso se extienda a todos los territorios. También es cierto que esa economía esclavista era, y esa posibilidad de pasar de una economía esclavista a una economía de trabajo asalariado era una posibilidad muchísimo más real en los estados del norte que en los estados del sur, que todavía tenían una dependencia muy fuerte de ese modelo esclavista, y que un poco esa transformación económica que se quiso hacer fue el gran detonante de esa guerra, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo ahora? Yo creo que ahora estamos viendo algo distinto, que incluso los estadounidenses, en esta cosa cultural que ellos tienen, en donde tratan de... O sea, tienen una cultura muy relacionada con el espectáculo y muy relacionada con Hollywood, con el cine, con la televisión, donde quieren un poco, tienen esta idea de que se puede dar una guerra civil en cualquier momento de nuevo, Sí. ¿verdad? Que se puede replicar eso, porque justamente la conflictividad ha subido mucho en Estados Unidos. El tema es que dentro de esta lógica es difícil que se llegue a ese tipo de instancia por esto mismo que decíamos. El gobierno central tiene una fuerza impresionante y es muy difícil que los gobiernos estatales tengan capacidad de hacerle contra. Bueno, mira, te comparto acá, Chera, a vos y a la audiencia, por supuesto. Hay una entrevista muy interesante que la pueden googlear en un sitio web que se llama El Orden Mundial, que es un sitio web especializado en geopolítica. Le hace una entrevista a una persona, a un académico estadounidense que está especializado en análisis de procesos históricos. Se llama Peter Turchin. Él es especialista, ojo con esto, en cliodinámica, que es un campo de la investigación que analiza procesos históricos con modelos matemáticos. Veo acá una encuesta. En el 2024, el 43% de los estadounidenses creyó que era posible o que es posible una guerra civil en los próximos 10 años. Reitero, en 2024 el 43% de los estadounidenses cree que es posible que exista una guerra civil en los próximos... 43% es un número altísimo 43, de percepción. A ver, 40, no solo de percepción, estamos hablando de un país que tiene muchísima población armada. Si uno, por ejemplo, ve ese periodo paraguayo entre lo que es el estronismo y la guerra de la Triple Alianza, son unos 80 años más o menos, son incontables las revoluciones que se dan, Sí. bien o mal. Pero ¿cuál era la característica común que tenía el país? Que todo el mundo estaba armado. Sí. O sea, me parece que partiendo un poco acá de nuestro conocimiento de lo que fue nuestra situación acá en Paraguay, hay que remarcar eso. Es un país que tiene muy fácil acceso a las armas. O sea, vos vas al súper, te compras jamón, queso, pan y una 9 milímetros. Claro, Entonces, claro, y no estoy chicaneando, digo porque he viajado mucho allá, ¿verdad? Bueno,
Este especialista en cliodinámica y análisis de procesos históricos dice que los conflictos civiles o guerras civiles a lo largo de la historia principalmente muestran dos características en común. El factor principal para que surja esto es la lucha entre las élites, ¿verdad? Que es lo que hoy vemos que está pasando. Hoy tenés una élite que en los Estados Unidos que al principio parecía más demócrata, que eran todos estos sectores tecnológicos. Años atrás, bueno, nadie se imaginaba Zuckerberg con Trump. Hoy lo tenés sumado al lado, totalmente sumado. Todo eso totalmente sumado, Elon Musk, etcétera, etcétera. Ves que hay una suerte también de fragmentación en la política per se. El republicanismo fue totalmente tomado por el trumpismo y los demócratas están quebrados porque hoy la izquierda gana fuerza. De hecho, Nueva York va a tener un un alcalde musulmán socialista que es el Partido Demócrata y que hasta su propio partido le está jugando en contra. O sea, hay un quiebre. Entonces la lucha entre élite y la política, por supuesto, es un factor. La sobreproducción de élites, o sea, aumentan la cantidad de millonarios, sí, de multimillonarios. Voy a dar un ejemplo rápido. La semana antepasada sería, estamos hablando de 10 días atrás más o menos, un miércoles sale China a declarar que no le van a venir más o exportar minerales raros, a Estados Unidos. El viernes Trump sale a decir que van a poner aranceles, lo cual hace caer el mercado. Con esa caída del mercado, después el lunes de madrugada, el domingo de noche para nosotros, lunes de mañana, mediodía de China, los chinos salen a decir, pero no le vamos a prohibir toda la exportación. Y Trump seguido se sale a tirar un tweet diciendo, sí, para mí que fue un malentendido nomás, y la bolsa repunta. En esa caída, ese repunte de bolsa, el hijo de Donald Trump, Barron Trump, gana $80 millones. O sea, ganó $80 millones por tener información privilegiada, por ser altísimamente improductivo, porque si hay alguna actividad que es improductiva es esta, ¿verdad? Pero entonces sí, vos tenés nomás entonces ahí, ¿verdad? Una persona que que aumentó en quién sabe cuántos millones por ciento, porque estamos hablando de porcentaje, ¿verdad? Su riqueza de un día al otro. Entonces tenés una sobreproducción de elite. Ahora, lo que no se habla de para que crezcan los multimillonarios, para que haya más multimillonarios, tiene que haber más pobres también, lo cual es otra condición que Peter Turchin cuenta en esta entrevista. Entonces él dice la sobreproducción de elites y también que la gente empieza a vivir mal, que la gente vea cómo sus ingresos se van licuando cada vez, como hay cada vez más pobres y más ricos a la vez. Sí, exactamente, y es un poco el proceso de concentración de riqueza que nosotros hemos hablado en varias oportunidades aquí, que es un fenómeno mundial, pero que se da con mucha fuerza en Estados Unidos, principalmente porque la economía de Estados Unidos está excesivamente financiarizada. Básicamente cualquier empresa que sea un poco más grande que que una tienda, que una despensa, sí, es una empresa que juega en el ámbito financiero. ¿Y qué significa jugar en el ámbito financiero? Jugar en el ámbito financiero significa una empresa que básicamente vive para que sus acciones ganen valor, no para vender un producto, no para generar una rentabilidad de la empresa. La rentabilidad que genera la empresa es un paso previo para poder vender sus acciones a mejor precio. Claro. Entonces, toda la economía de Estados Unidos está en esta lógica. Claro, por eso mencionas eso, ¿verdad? Por eso uno, por ejemplo, ve el PIB per cápita de una ciudad de China y ve que es bajísimo, pero tienen prácticamente, es una ciudad futurista, y vos ves la de un pueblito chico en los Estados Unidos y tiene un PIB per cápita muchísimo grande y no tienen edificios altos. Entonces, claro, de cierta manera se explica. Estados Unidos, que hace como 70 años no hace inversión grande de infraestructura. Así mismo. De hecho, siempre decía, yo la ruta más jodida que la que anduve no fue a Paraguay, fue de Boston a Nueva York. Yeah. Pero lleno un poco no lo nuestro, ¿verdad? Mira, te leo acá lo que
lo que dice acá Peter Turchin, que me parece súper interesante. En muchos aspectos nuestras sociedades no son muy diferentes de las sociedades medievales o antiguas. Las sociedades complejas a gran escala, o sea, los estados aparecieron hace 5.000 años y son sistemas con tres elementos: la población, que compone la mayoría, las élites que concentran el poder y el aparato estatal. El enfoque que mira a las sociedades lo hace desde un punto de vista estructural, te sirve para analizar tanto cómo cayó Roma o cómo funciona Estados Unidos, ¿verdad? Pero todos tienen datos de periodos o pasan por periodos buenos de integración, paz y orden interno. Y ahí, acá, fíjate, integración, paz y orden interno. ¿Vos tomás estos términos? Integración, ahí no tenés en Estados Unidos, tenés una sociedad que se está disgregando levemente, no solo por la discusión per se de la inmigración. He visto números que en varios estados donde, por ejemplo, la causa de muerte eran los accidentes automovilísticos o las enfermedades cardiovasculares, en varios estados pasó a ser la sobredosis, por ejemplo, de fentanilo. Claro. Bueno, entonces tenés estas cuestiones, ¿verdad? Y también continúa acá, Turchin dice, pero los datos demuestran que estos periodos duran más o menos unos 100 años y luego llegan inevitablemente a un tiempo de problemas. Esas tensiones no tienen por qué resolverse de forma violenta. Pero ahí vamos al contexto. ¿Cuál es el tipo de sociedad norteamericana y cómo cree que se va a resolver? Sí, es difícil entender cómo se va a resolver, ¿verdad? Porque es cierto que la sociedad norteamericana es una sociedad muy armada. También es cierto que la capacidad militar del Estado central es incomparablemente superior a cualquier intento de resistencia civil que pueda haber en Estados Unidos, y eso es un punto central. O sea, está este punto central de que por eso justamente es difícil hablar de que este conflicto pueda escalar militarmente, porque los estados, si bien vos podés decir California tiene una economía que mueve billones y trillones de dólares y tiene una capacidad que es equiparable a la de países muy grandes, también es cierto que California no tiene capacidad de poner un ejército por la fuerza de California que le haga algún tipo de contra al ejército estadounidense. Cuando hablabas de las ciertas cuestiones que ceden los estados en pos de la Unión Federal, justamente la principal es la fuerza. La fuerza militar. La fuerza militar, ¿verdad? También acá Peter Turchin menciona cómo crece esa élite, ¿verdad? Él utiliza esta cuestión para ilustrar un poco la sobreproducción de elites. Juego que cuando uno se va a un cumpleaños infantil de la silla y que girás alrededor, te ponen música, te tenés que sentar antes. Bueno, él dice, la cantidad de niños que giran alrededor de las sillas aumentan, pero las sillas nunca aumentan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, cuando esas élites, todos ya aspiran al poder y demás, empiezan a jugar por fuera de ese sistema o de ese consenso, que ese consenso es el garante de la paz social, por decirlo de alguna manera. Lo más loco es cuando él empezó a escribir sobre esto, Trump ni siquiera a nadie se le ocurría, pero hoy sí puede ilustrar, por ejemplo, un punto que él señala donde, acá podemos señalar un punto desde el 6 de enero de 2021, que es cuando los adherentes de Trump asaltan el Capitolio. Claro, que es un punto interesante. Por eso hay que identificar un poco cuáles son las fuerzas acá. Es cierto, hay una élite que se ha vuelto numerosa, y como vos mismo dijiste, por ejemplo, la élite de estos capitalistas tecnológicos ha crecido mucho gracias principalmente a las políticas de los demócratas de tiempos de Obama, pero que lo ha capitalizado, o por lo menos hasta el momento los está capitalizando Trump en cierta manera, porque se ven como más cercanos a esa posición de poder de Trump, pero son conflictos de élites que en el aspecto político se terminan identificando como o las élites demócratas o las élites republicanas,
pero que termina siendo un conflicto de quién manda y quién toma los beneficios del poder, cuando este poder también está teniendo otra característica, que es que está fallando cada vez más en resolver los problemas internos de Estados Unidos. Claro. Y acá es donde hay un doble juego, en donde todos estos sectores marginalizados que uno ve en la sociedad estadounidense, que podrían ser una potencia rebelde de cierta, de una magnitud importante, por ejemplo, terminan también en esa lógica de ser utilizadas por las distintas élites en medio de su juego interno. Claro. Entonces tenés los distintos discursos que se articulan, los republicanos más hacia ciertos discursos conservadores y relacionados con una ideología de libre mercado más fuerte, por así decirlo, y los discursos demócratas que van un poco en tratan de hacer una amalgama de discursos de identidad, de discursos un poco más sociales y un poco más controladores de la economía, por lo menos en lo discursivo. Estas dos fuerzas tratan de utilizar los distintos actores de la sociedad que obviamente están en ese tipo de conflictos, ¿verdad? Tenés los sectores que están económicamente más relegados, los sectores blancos, a los cuales, por ejemplo, los republicanos le hablan de una cuestión racial para evitar la cuestión económica de fondo. Y los demócratas hacen lo mismo con los sectores marginalizados, racializados, a los que también les vende una lógica distinta a la económica y justamente les vende una lógica que proteja a las élites. Entonces tenés un juego de distintos actores, tenés una pelea intraélite que al mismo tiempo que se disputan el poder entre sí, tratan de evitar que lo que es esa amalgama diversa del pueblo norteamericano termine teniendo coincidencias que puedan amenazar el poder de las élites. Claro, porque fíjate, Trump llega al poder con una lógica de Make America Great Again. Hagamos grande América de nuevo, ¿verdad? De todos identificamos a ese periodo, no todos, ¿verdad? Claro, el imaginario estadounidense. El imaginario estadounidense, ¿verdad? Se identifica ese periodo glorioso como el periodo de posguerra, ¿verdad? Sí. Algunos lo dictaminan hasta el 73 por la crisis del petróleo, pero en el imaginario ponerle hasta finales de siglo... Sí, ellos ven su época dorada tipo los 50, 60. 60, 70 y... 70 depende de algunos, pero... Pero eso sí, ¿verdad? Y vos ves eso y ves las condiciones en las cuales se desarrollaba la política y la sociedad norteamericana en esa época y ves las medidas que toma Trump. Vos sabés que Trump no está yendo ni en pedo hacia eso, al contrario. No, totalmente. Trump está agudizando el conflicto. Yo no estoy diciendo que Trump sea la causa, al contrario, que Trump es un síntoma de lo que, sí, de lo que ya se viene cociendo hace tiempo, ¿verdad? Sí. Él es lo primero que saltó, nomás podría haber sido cualquier otra persona nomás, ¿verdad? Es más, si me apuras, cuando se habla de la crisis del petróleo del 73 en Estados Unidos, entra una suerte ahí de estancamiento, hay una crisis económica. El que gana las elecciones al principio de los 80 de Ronald Reagan, que era un conductor de televisión y actor nomás también. Sí, obvio. Digo nomás, bueno, no es nada nuevo, está la cuestión de los outsiders y demás, ¿verdad? Pero uno ve que hacia dónde camina la política de Trump, no camina hacia la unidad, porque a ver, vamos a ser claros, vos no podés tener unidad nacional cuando tenés un grupo de gente multimillonaria y otro grupo de gente ultra pobre, ¿verdad? De hecho, estoy viendo acá algunos datos. La cantidad de riqueza, por ejemplo, que tenían los multimillonarios. Espera que te voy a decir. Acá se me quedó. En 2019 era de 3.4 billones y en 2024 de 5.2 billones, ¿verdad? En 5 años prácticamente los multimillonarios duplican su dinero. Sí. Pregunto. Acá lo que no existe país en el mundo que en 5, 7, 8 años duplique su PIB. Prácticamente imposible es. Claro, obvio. O sea, ¿a qué voy? Es el país el que duplicó su PIB, claro, son las élites. Son las élites, claro, por eso justamente
Acá quiero tomar, por ejemplo, lo que dice Piketty, ¿verdad? Un gran economista francés, ¿verdad? Que él habla que la diferencia entre el capitalismo del siglo XXI y el siglo XX es que en el siglo XX el rendimiento del trabajo era mayor al rendimiento o a la tasa de ganancia del capital, o sea, de quien pone su vida a trabajar básicamente en finanzas, ya sea una acción, un bono, o sea, etcétera, etcétera. Claro, era más importante El trabajo, por eso antes una persona con un trabajo mantenía una familia, y hoy como la tasa de ganancia o el rendimiento del capital, o sea, de lo financiero, de lo que no produce nada real y tangible, es mayor al trabajo. Entonces tenés esta cuestión de que el sector multimillonario de los Estados Unidos casi duplica sus ingresos en 5 años, y en cambio la pobreza aumentó. Sí, totalmente. Y justamente es interesante lo que pones en perspectiva de cómo lo está manejando Trump, porque Trump lo está manejando, especialmente en este segundo gobierno, de una forma abiertamente, ¿cómo decirlo?, abiertamente segregacionista en cierta manera. Es decir, ¿cómo está afrontando los problemas internos Trump? Porque nosotros estamos viendo mucho la política exterior de Trump. Estamos todo el tiempo siendo bombardeados con información de la política exterior de Trump. Le pone aranceles a tal, le quita, le vuelve a poner, ese tipo de cosas. Ahora, internamente, ¿qué está haciendo Trump? No es algo que sepamos mucho, ¿verdad? Por ahí, económicamente está tratando, en una política claramente monetarista y claramente financiera, tratando de mantener estable la balanza comercial estadounidense a través de lo que es uno, las tarifas que impone al exterior, y dos, este proceso que están haciendo de devaluar un poco el dólar. Claro, esta caída del dólar que hemos tenido acá bastante importante obedece a eso. Claro, la Reserva Federal recortó su tipo de interés en 0.25, no sé si fue el mes pasado o el antepasado, pero hace poco fue. Sí, sí. Recortó y claro, tenés razón. Claro, están controlando eso justamente, tratando de mantener los resortes de esta economía que es dolarizada mundial, que se le está yendo un poco de las manos. Internamente, ¿qué están haciendo? O sea, están tratando de estabilizar el sector financiero, su economía ultrafinanciarizada, y después están confrontando los problemas sociales con violencia, porque lo que hemos tenido prácticamente desde el inicio de este nuevo gobierno de Trump es la formación de esta fuerza, que creo que ya estaba formada, pero el impulso que se le da a esta fuerza ICE, que es la fuerza antimigración ilegal, claro, que básicamente es una fuerza súper irregular. Si uno ve los videos se percata al instante que ni siquiera están formalmente uniformados para un trabajo policial, y están haciendo redadas por todo el país, sí, llevando gente que sin averiguar realmente, sin que haya una averiguación fiscal, judicial, policial anterior de si es realmente un inmigrante ilegal o no. Y después, como empezaron a haber protestas masivas, empezando en California, pero también en otros estados, contra estas redadas de ICE, lo que empieza a hacer Trump es a militarizar las ciudades importantes donde se dan estas propuestas. Sí. Al día de hoy hay militarización. Leí la noticia que creo que salió ayer, recién antes de entrar, de que Trump había querido militarizar Portland, en Oregon, sí, y tenía un recurso judicial trancando eso, y finalmente le liberan el recurso judicial y ya puede proceder a esa militarización. O sea, hablamos de militarización como el avance de lo que es la Guardia Nacional, claro, de Estados Unidos, que es una especie de fuerza de voluntarios dependiente del Ministerio de Defensa, pero es una fuerza militar. Entonces, tenés esto pasando en Oregon, tenés esto pasando en Los Ángeles, en Washington, en Memphis y en Chicago, que también se lo había parado con un recurso judicial, que creo que también está pronto a salvar ese recurso judicial Trump. Entonces tenés a ciudades muy importantes que están militarizadas en Estados Unidos, bajo las excusas de que
de que, por ejemplo, hay mucho crimen, lo cual se ha desmentido, las tasas de criminalidad en estas ciudades han bajado, bajo la excusa de que las protestas están descontroladas y bajo la excusa de apoyar el trabajo de esta fuerza anti-inmigración. Entonces, la apuesta de Trump para controlar los efectos sociales internos de sus políticas es básicamente la violencia estatal. Y es algo que se ha manifestado con mucha fuerza. Sí, de hecho, justamente gran parte de las manifestaciones, estoy viendo acá el mapa, son, que muchas son las ciudades que se manifestaron este último fin de semana, con la marcha No Kings, ¿verdad? No Reyes, no No Sin Reyes. Reyes, ¿verdad? Más de 2.600 marchas en simultáneo en todos los Estados Unidos. Justamente una de las cuestiones que apuntaban era las redadas migratorias lideradas por agentes enmascarados del IC, ¿verdad? No solo eso, mencionás el recorte en el área de salud en el famoso Obamacare, que es el plan, sistema, ponerle, de salud que tienen ellos, con muchos asteriscos, pero sistema al fin y al cabo. Y era muy loco, porque se vio en más de las 2.600 marchas en todo Estados Unidos, que muchas pancartas decían: tenés para darle $20.000 millones a Argentina, pero no tenés para financiar la salud de tu propio país, ¿verdad? Claro. Lo cual también es algo que nosotros ya evaluamos en su momento y que vamos a seguir tocando, evidentemente, porque es un tema súper actual, que es como ya la política interna de Estados Unidos ya se internacionalizó y ya tiene ciertos lazos a esta cuestión. Con Milei le está trayendo problemas a Trump. De hecho, habrás visto algún artículo mencionar el Vietnam financiero, que Argentina Sí, podría totalmente ser el Vietnam financiero de los Estados Unidos. Claro, porque desde el punto de vista de Trump, esta ayuda a Milei trata de garantizar una estabilidad en Argentina, y el problema es que Argentina le ha escapado a la inestabilidad desde hace como 50 años, a la estabilidad, perdón. Sí, O sea, la economía argentina es una economía compleja sí. y es una economía difícil, y inyectarle dinero a esa economía no es garantía de que se estabilice. No, al contrario, de Nunca hecho, ha sido. De hecho, los peores periodos de inestabilidad de Argentina, que creo que es lo que vos ibas a decir, coinciden con grandes erogaciones del Fondo Monetario Internacional tratando de sostener el sistema argentino. claro, por ejemplo, Macri en su gobierno ligó el crédito a mayor plazo de la historia del Fondo Monetario, y son 100 años, hasta el 2118. ¿Verdad? Milei ahora también ligó otra parte, el swap que le da. Bueno, Milei digo eso, que es una disponibilidad directa del Tesoro de Estados Unidos, Claro. que antes se tramitaba a través del Fondo Monetario, Claro. ahora es Y directamente Estados Unidos el que le da plata. Claro, y ahora se habla justamente de que los inversores estadounidenses pueden quedar atrapados acá en Argentina, porque los que están corriendo ahora son los inversores argentinos. O sea, Claro, eso sí. que entienden la lógica criolla también, digamos, Sí, todo. sí. Porque uno puede tener un PhD en economía, pero a la lógica criolla bastante... Sí, pero la economía argentina es compleja. No, y para entender la economía argentina, ahí no tenés que ser argentino. Sí, probablemente. Porque yo, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, evidentemente no la entiende, pero sirve más para graficar un poco como ya los problemas de Trump ya sobrepasan un poco sus fronteras, cosa que no era común antes. No, totalmente. Y de hecho, internacionalmente se ha manejado, le han puesto mucho esfuerzo a la cuestión exterior, justamente porque es una cuestión que se le escapa de las manos, y porque ve que ese predominio en el sistema mundial es lo que le puede garantizar una estabilidad interna. Pero es algo que hay que ver. Hasta ahora yo creo que la estabilidad que más o menos puede tener Trump internamente tiene más que ver con la situación del Partido Demócrata, que es un partido que está en un nivel de inacción importante, y en una falta de dirección también importante, y en un conflicto y una disputa interna muy fuerte. Entonces es difícil que haya hoy mismo un referente nacional demócrata. Sí.
ponele, puede ser que Obama, pero Obama tiene que reconstruir un montón de imagen para volver a ser un referente ponele que nacional. en 4 años, con un nivel de crecimiento espectacular, Zohran Mamdani, tiro al aire nomás. No sé, tiene que resolver los problemas de Nueva York. Claro, sí, ponele, pero sacale a él. Bernie Sanders ya está más chao que hola, le quiero, le adoro a Bernie Sanders, pero está más chao que hola. Sí, totalmente. Y Alexandra Ocasio-Cortez, no parece que se estancó. Se estancó, no creció como prometió, por lo menos cuando la veníamos siguiendo de sus inicios, no es lo que prometió. Pero para ir cerrando los últimos 5, 7 minutitos, ¿qué vos ves, mi estimado, en el 2028? Son las elecciones de ellos nuevamente, ¿verdad? Mucha gente habla de... Si bien es cierto que el Partido Republicano hoy tiene figuras que podrían pugnar por la misma línea de Trump y podrían ganar tranquilamente, que son J.D. Vance, ¿cómo se llama el otro? Marco Rubio. También es cierto que grandes procesos políticos de la historia han sido o acelerados o se han dinamitado por una cuestión estrictamente personal, ¿verdad? Y da la casualidad que el señor Trump no es una persona que tenga buen manejo de sus emociones. Hay veces que vos te das cuenta como que él se sale un poco el libreto. Vos, entendiendo que el tipo no tiene habilitada la reelección y entendiendo que los antecedentes de los Estados Unidos dice que justamente se da después de la recesión, ni aunque haya guerra se pueden suspender las elecciones. ¿Vos qué ves en 2028? ¿Ves Trump asaltando el poder para quedarse más tiempo? ¿Ves que pase de mando nomás ya a otra gente de su partido? ¿Cómo va a ver? Bueno, hay que ver cómo va avanzando, porque yo creo que la principal cuestión es que Trump no está en una posición estable, ni interna ni externamente. Entonces hay que ver, todo lo que Trump trata de articular está siempre al borde del precipicio, de si sale o no sale, tanto interno como externo. Entonces está ese problema inmediato. Están los problemas estructurales que las políticas de Trump no están atacando, que son estos problemas de la concentración de la riqueza, y que es muy difícil que aparezca una figura en el Partido Demócrata que lo ataque. Y son los problemas estructurales los que terminan, independientemente de quién toma el poder, haciendo caer las grandes estructuras. Entonces, ese es el problema que nos está atacando en Estados Unidos y es difícil que se ataque en el mediano plazo. Ahora, ¿qué ventajas tiene Trump en esto? Tiene la ventaja de que el Partido Demócrata está todavía en una posición dividida. ¿Sabes qué? ¿A qué me parece el Partido Demócrata? La situación de la oposición en Paraguay como que todavía no se termina de recuperar del golpe de las elecciones. Es muy parecida. Ahora, con estas protestas del fin de semana, muchos demócratas han tratado de tomar las riendas de esas protestas y tratar de hacer verlo como una movida demócrata. En parte sí, en parte no. Creo que hay más que es explicable por lo que es el hartazgo de grandes grupos sociales en Estados Unidos, pero que obviamente un poco con esto, un poco con los cuestionamientos que se hizo por prestarle dinero a Milei justamente en un momento en el que Estados Unidos, o que el gobierno de Estados Unidos está en un proceso de cierre de gobierno porque no está siendo aprobado el presupuesto y está argumentando que no hay dinero, le presta un montón de dinero a Milei. Entonces, eso está haciendo un poco mella en la imagen interna de Estados Unidos y puede que por ahí encuentren la vía los demócratas para tratar de recuperar el poder. Ahora, ¿cómo eso se va a traducir en la solución de los problemas estructurales? Es muy difícil de verlo porque el sistema bipartidista en Estados Unidos hace tiempo ha cancelado la solución de los problemas estructurales. Entonces, tenés los problemas estructurales que se van acumulando y nadie los está atacando y nadie parece que los vaya a atacar. Tenés una inestabilidad interna, una inestabilidad hacia la política exterior y una estabilidad muy débil en
entre las élites de Estados Unidos, porque entre esa en esa élite financiera también hay una estabilidad medio débil. No es que la economía no está óptima y está funcionando a pleno. No, la economía está en un periodo en el que Estados Unidos tiene que hacer estas movidas arancelarias y estas movidas de devaluación del dólar para poder sostener la economía. Entonces, es complejo. Ahora, si eso se va a traducir en un conflicto a gran escala, yo lo veo difícil. Se puede traducir en la intensificación de la violencia estatal y la intensificación de las protestas, pero me parece difícil que termine traduciéndose en algo parecido a una guerra o a un conflicto de secesión. Porque principalmente el que tiene el poderío militar es el gobierno central en Estados Unidos y las élites manejan muy bien eso, y es muy difícil que los estados tengan capacidad, incluso los estados más fuertes tengan capacidad de construir una alternativa a eso. Por ahora los estados están siendo controlados con la Guardia Nacional, que son fuerzas militares, pero son reducidas en número, claro, y reducidas en capacidad militar. Ahora, si este conflicto escala, los estados no creo que tengan posibilidad de plantear cuestiones como secesión, ¿verdad? Entonces es difícil. Cualquiera sea el camino, es difícil de ver una explosión a corto plazo, pero sí se puede acrecentar la velocidad de la degradación social y económica de Estados Unidos. Entonces son cosas que pueden pasar. Es como un gran rompecabezas, el cual todavía nadie sabe cómo resolver, pero todo lo que va pasando va acelerando, va desordenando ese rompecabezas. Entiendo, perfecto. Mi estimado, se nos acabó el tiempo, pero como siempre un placer hablar de este tema que nos va a... Seguramente vamos a hablar en algún momento del año otra vez, probablemente, sí, así como viene la cosa. Sí, seguramente algo más va a pasar en algún momento. Algo más va a surgir, así que gracias como siempre por la presencia, mi amigo. No, muchas gracias a vos, Ezequiel. Y bueno, mira, creo que ya damos por sentado que el tema que vamos a estar tocando el martes que viene son las elecciones legislativas en Argentina. Sí, ya con los resultados. Ya con los resultados, por supuesto, ¿verdad? Este domingo hay elecciones legislativas en Argentina, se renuevan parcialmente tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Probablemente nos tomemos un poquito más de tiempo porque hay ciertas particularidades, ciertas cuestiones que explicar al nosotros. Sí, el sistema de representación argentino tiene muchas Tiene sus particularidades, la verdad que es más, para datos nomás, esta va a ser las primeras elecciones en Argentina que se vota con boleta única. ¿Qué es la boleta única? Lo que utilizamos toda la vida acá en Paraguay, sí, que era ir a marcar con la virome detrás del biombo de la justicia electoral. Sí, sí. Eso ya dio un montón que hablar en Argentina. No se imaginan la cantidad de cosas, para los que siguen el proceso saben de qué hablo, pero los que no siguen no se imaginan la cantidad de cosas que se están dando en este momento. Así que el martes que viene vamos a estar tocando esa cuestión. Pero bueno, nos despedimos, mi amigo. Gracias. Dale, nos vemos. Genial, esto fue el Observatorio Político. Muchísimas gracias por prenderse, amigos y amigas. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre acá el jueves a las 6 de la tarde por la 89.7 FM Radio Paraná y Paraná Medios, y nos siguen en todas nuestras plataformas, en YouTube, Twitch, Facebook e Instagram. Hasta la próxima.